¿saben cómo fue? Bueno, yo tampoco sabía, y preparando la clase, lo que encontré fue que la primera ureteroscopía se hizo con un cistoscopio en el año 1912 por allá, que un urólogo haciendo una cistoscopía en un chico pediátrico con valva de uretra posterior, estaba todo uronefrótico bilateral y con el cistoscopio se pudo meter. Y ahí fue la primera ureteroscopía. Sin embargo, la primera ureteroscopía con instrumental ad hoc, o sea, en posta, fue más o menos cerca del 80, que fue la bibliografía, obviamente como fue en español la bibliografía, que es mucha anglosajona, no lo acepta ahí como el padre de la ureteroscopía, pero bueno, nosotros que somos latinos deberíamos como reconocerlo más. Y sin embargo, no sé si alguien conoce a este urólogo, es un canadiense, que yo lo pongo acá, si bien no diseñó un nuevo ureteroscopio, ni estuvo en el desarrollo de la ureteroscopía, fue uno de los primeros en desarrollar el láser Holmium. Y ustedes saben que sin el láser Holmium, nada, todo esto sería factible. Así que bueno, nada, simplemente para recordar un poquito de cómo es que funciona el láser. ¿Cuánto tiene el láser acá en la sala? ¿Todos tienen láser en quirófano? No. Mirá vos, menos de la mitad. A ver, levanten bien la mano. Ah, bueno, sí. 50%. Bueno, la verdad que, o sea, ureteroscopía flexible sin láser es imposible, y la ureteroscopía con neumático yo hice en mis inicios y es otra cosa. El que pueda, el que no tenga, la verdad que los invito a rotar por hospitales que sí lo tengan para conocer la técnica y para que vean realmente la diferencia, porque creo que cambia mucho Pero bueno, nada, un poquito de la física, adentro de ese aparato, que saben que es muy muy grande el aparato. Primero era muy caro, yo arranqué en el hospital como residente, y después cuando iba a hacer tenía que elegir si hacer fellow o no, o qué fellow, en urología no iba a hacer, porque mi futuro lugar de laburo era muy difícil que tenga láser, y por otro lado, flexible solamente había reutilizables allá en la época del 2018, 2019. Había un solo reutilizable acá en el italiano, y todos nos mandaban pacientes de todos lados con litos de 8 o 9 milímetros. Láser Holmium había, creo que en el hospital, y no sé si en el alemán tampoco había en ese momento. Yo digo que era uno de los pocos centros que había Holmium. Sí, quizás había de baja potencia, pero así, por ejemplo, el láser de próstata tampoco se hacía. Así que lo que voy con el relato es que la endurología cambió terriblemente hoy en estos últimos 6-7 años nomás, y ha hecho que esto sea como muy accesible. Incluso hoy en día se pueden alquilar láseres, y bueno, con el advenimiento de la endurología descartable es muy fácil acceso. Así que bueno, pero estos aparatos que son muy grandes, que en su momento costan como $250.000 o $200.000, que para poder amortizarlo uno tenía que tener mucho volumen. Hoy en día, gracias a todo el desarrollo tecnológico y a dólar barato, importaciones y demás, ha hecho que estos equipos sean más baratos y de mayor facilidad de acceso, ¿no? Y adentro de esos aparatos hay cajas, y adentro de esas cajas depende va a haber distintas cajas según la potencia que tenga ese láser. Y si vos decís, bueno, esas cajas no son más grandes que esto, sin embargo, los bichos que vos, no sé si los que vieron, son monstruos bastante grandes y pesados, y eso es porque requieren mucha refrigeración por toda la temperatura que levantan. Y cada cajita de esta tiene una lámpara, y esa lámpara se prende y se apaga, y atraviesa un cristal, que es un cristal que tiene iodinio y garnet, y adentro hay iones de holmium, y esa lámpara excita esos iones, y esos iones empiezan a liberar fotones, y esos fotones empiezan a rebotar dentro de esa caja, y después a través de un sistema de espejos se colima y sale por un agujerito. Si es de baja potencia, cada brick o cada de estos ladrillos tiene 30 watts, entonces si es solamente de baja potencia, ese agujerito queda, se conecta a la fibra y toda esa energía sale por ahí. Si de repente tenés un láser de alta potencia, ya tenés 4 de esos bricks que están sacando rayos, y todo eso va a un sistema de espejos, y hay un espejito que va rotando y que va dirigiendo milésima de segundo qué brick dispara para que salga por la fibra. Así que bueno, eso es mucha tecnología, pero es muy interesante, y bueno, cambió el desarrollo de la técnica. El desarrollo de la ureteroscopía flexible arranca más o menos a fines de los 80. Los primeros ureteroscopios tenían esta calidad de visión muy mala,
solamente podías doblar para un lado el uretroscopio. Hoy en día ustedes saben que pues, tenés para arriba, para abajo, y bueno, después lo que es para adelante y para atrás lo manejas todo con la mano. Pero en este caso, si vos querías ir para arriba, por ejemplo, te flexionaba para abajo, vos tenías que girarlo todo para ir para arriba. No tenían buenos sistemas de ligación, bueno, y la visión era como la que veían. Y con el paso del tiempo, bueno, este fue uno de los primeros uretroscopios, se llega a desarrollar este uretroscopio, que fue con el que yo me inicié, que se llaman uretroscopios reutilizables. Ahí lo que ven en pantalla es un Storz X2, y miren cómo se ve la imagen. Claro, si ustedes lo comparan, los que vieron con uretroscopía digital, es mala la visión. Sin embargo, si lo comparás con esto, fíjense cómo ya cambió. Otra cosa que hay que mirar, que hoy en día, por esto que la tecnología es súper barata, hoy casi, ¿alguno vio o tuvo algún reutilizable en la mano? ¿Alguno más? Es bastante pesado, y además de que el uretroscopio es bastante pesado, vos tenés que acoplarle al uretroscopio la endocámara y además la fibra de luz. Entonces, posta que es el triple o cuádruple pesado, cansa si vos tenés que hacer, no sé, una piedra larga. Y además tenés esa visión que se llama anal de abeja, porque en la punta tenés todo un sistema de fibra óptica que va llevando como camaritas que van por dentro, ¿sí? Entonces es habitual que cuando uno empieza a usar esto se vayan como rompiendo esas fibras ópticas chiquititas y aparecen como si fuesen un granizado, como puntitos, y se va deteriorando. Entonces, al principio, esto, como yo les contaba, el hospital era el único lugar donde había esto, y a nosotros como residentes no nos dejaban tocar. O sea, yo como residente no hice ninguna, y como fellow me miraban a ver si estaba bien, había dormido bien para hacerlo, porque era carísimo. Cuesta más o menos $10.000 o a 9.000 euros, así que más o menos cuesta un poquito más, $11.000. Así que, y si lo usabas mal, son $11.000 abajo, y obviamente no le podés, tiene la ventaja de ser reutilizado. Nosotros hemos utilizado 50, 70 casos, o sea, si vos lográs eso, se amortiza el aparato. Pero lo cierto es que si de repente te ves forzado a meterlo en un cáliz inferior o en las cirugías largas, bueno, a veces se rompían antes. Entonces, esto hacía que de repente no sea tan de uso frecuente en la práctica el uretroscopio flexible. Bien, después surge el uretroscopio digital. El primer uretroscopio digital no llegó a Argentina en este tiempo, ¿no? Pero fue en 2006. Y lo que tienen los uretroscopios digitales, que son los que tienen la misma tecnología ahora los descartables, tienen un chip en la punta. Entonces, en vez de haber una fibra óptica que viaja a través del uretroscopio, tiene un chip en la punta que traduce eso que está viendo a un sistema electrónico, y después la consola traduce ese sistema electrónico en imagen factible de ser observada por el ojo humano. Y bueno, si ustedes miran, una forma muy fácil ver cuál es el... para eso miren, primero uno se da cuenta rápidamente cuál es el uretroscopio digital. Pero además porque no son circulares, sino a veces son cuadrados o tienen esta forma ortogonal. Pero miren acá, si llego a ver. Acá, miren. Miren, esto es lo que yo les decía de los puntitos que van apareciendo con el uso del uretroscopio reutilizable. Obviamente con el chip, eso no está porque no es que hay un sistema de fibra óptica. Sí, bueno, el chip en la punta fue un avance muy, muy importante, sobre todo para la uretroscopía diagnóstica, ¿sí? Porque ver una piedra se puede ver, cambia un poco la visión cuando hay sangrado, pero ver una piedra la verás más linda, menos nítida, pero se ve igual. Pero a la hora de hacer uretroscopía diagnóstica, el uretroscopio digital, la verdad que tenía mucha ventaja. Miren, otro videito de uretroscopía digital. Ven que se ve hermoso. Bueno, sin embargo, esto como les contaba, el uretroscopio, el reutilizable estaba cerca de 10.000 euros, el digital estaba el doble. Imagínense que esto es poco. Nosotros en el hospital lo teníamos solamente para uretroscopías diagnósticas, y después, nada,
se nos rompe el reutilizable y lo empezamos a usar para litiasis, pues ya había pacientes programados, que yo se terminó rompiendo el digital, así que fue un velorio eso. Pero miren lo que es el primer prototipo del single use, se le dice así a los descartables. Tuve que conectar todo este armazón en la mesa. Bueno, era muy poco práctico y además perdía de flexión cuando uno le metía los instrumentos a través del canal de trabajo. Cuando le metías una fibra 200, una 365, fíjense cómo va cambiando según cómo se va afectando la pérdida de flexión. No sé si ustedes conocen lo que es la deflexión activa de la pasiva. O sea, deflexión activa es cuando uno deflexiona o extiende el dispositivo. Eso es activo. La deflexión pasiva es cuando uno se apoya sobre algo y mismo llevas todo el aparato y generas que el ureteroscopio se doble más. Con esa deflexión activa, cuando uno tiene puesto un instrumento, o sea, una canastilla, una fibra, va reduciendo su calibre. Y estos ureteroscopios perdían bastante esa deflexión. Bueno, el primer ureteroscopio descartable lo fabrica Boston en el año 2017. Y en su momento estaba la discusión, yo me acuerdo de los congresos, se discutía, bueno, cuándo usar un descartable y cuándo usar un reutilizable. Porque estos descartables los usabas una vez y costaban $2.000, $2.500. Entonces, era un tema, además tenías que comprar la fibra láser, tenías que ganar unos mangos vos, entonces la cirugía se hacía muy cara. Entonces estaba toda esa discusión de qué paciente hacerle descartable. Y bueno, y ahí surgen las primeras indicaciones de estos, que era como tenías mucha carga litiásica, sobre todo patología de cáliz inferior, o cuando vos querías hacer una CIRS, ¿conocen lo que es? Un abordaje combinado, una percutánea y una flexible. Entonces vos te metés desde arriba y lo doblás todo, entonces el ureteroscopio se fuerza un poco más. O por ejemplo para hacer diversión urinaria, cuando tenés hacer ureteroscopía en pacientes con Bricker, con neovejiga, o pacientes trasplantados, donde ya el acceso al uréter es difícil, o a veces tenés que punzar y mandarlo a través de una camisa, entonces todo eso lastima el ureteroscopio. Y entonces, cuando no querías romper el reutilizable, es que usábamos el descartable. Hoy en día, el ureteroscopio descartable bajó un montón el costo, entonces, no sé si en su centro, en los que tengan, la verdad que hoy en día casi que no conviene tener un reutilizable, y nosotros, que encima, incluso teniendo mucho volumen, tampoco tenemos, o lo tenemos ahí, pero no lo usamos tanto el ureteroscopio descartable. Por otro lado, esto es muy importante, por lo menos así lo veo yo, hoy nuestros residentes salen de la residencia sabiendo hacer ureteroscopía flexible, y esto es gracias a esto. Si vos tenés que manipular un objeto de $10.000 y no te lo presta nadie, si tenés que usar esto, que lo podés tirar a la basura después del uso, bueno, permitió que los chicos se entrenen y muy bien. Bueno, por otro lado, acá viste que dice más ergonómico porque es mucho más livianito, y bueno, al reprocesarse muchas menos veces, pues el ureteroscopio descartable supuestamente es descartable, pero la misma empresa te dice que lo podés utilizar hasta 3-4 veces, o incluso, no sé, el Pusen o el de Boston, el Lituview, tiene como un relojito de arena que te va diciendo la cantidad de horas, como tienen 3-4 horas. Y bueno, con el correr del tiempo fueron surgiendo diferentes flexibles, algunos de ellos. En el hospital tenemos el Pusen, el Lituview, bueno, y otro que no está acá, que es el de Sigen, que lo comercializa Acher. Esta es una imagen, miren, esto es simplemente lo meto, es nos dio la diapositiva de un chileno. Miren, este es el chip que tienen los ureteroscopios, ¿vale? Este es el canal de trabajo, que habitualmente el canal de trabajo de los ureteroscopios mide 3.6 frames. Y acá está la fibra láser, que habitualmente la fibra que se usa es una fibra de 200 micras. Se usa la fibra lo más finita que se pueda para que haya mayor flujo de agua, para que limite menos la deflexión activa del ureteroscopio, e incluso también hasta permitiría pasar una canastilla, en paralelo una canastilla. ¿Está bien? ¿Qué más? Muy bien, y hoy en día, bueno, esto nosotros no lo tenemos, pero por ejemplo ahora el sábado, no sé si alguno pudo ir al concurso que organizó el alemán, ahí estuvieron usando un ureteroscopio de Boston, que se llama Lituview Elite, que todavía es bastante caro, pero tiene otro, como lo nuevo pasa por controlar la presión interrenal. Bueno, tiene un sensor en la punta que ahí te va diciendo cuánto. Algo, al urólogo que estaba haciendo la cirugía el sábado, le pasó que encontró una piedra en un divertículo calicial, y bueno, en el divertículo calicial el flujo de agua no es tan bueno, entonces obviamente tuvo que trabajar en
con una presión intrarrenal un poco más aumentada de lo deseable. Y bueno, tenía que seguir trabajando. Entonces nuestra discusión era, che, al final tenés un sensor y la misma patología te fuerza a seguir, porque tampoco lo vas a dejar así, ¿viste? Entonces bueno, es como que está bueno, pero quizás en el futuro el mismo ureteroscopio con inteligencia artificial no te deje seguir y bueno, y proteja así al paciente. Lo cierto también sabemos que es que si vos pasás los 30 milímetros de mercurio, que es lo que dicen que no habría que pasar, no siempre tenés problemas clínicos, ¿viste? O sea, no siempre viene infección. Entonces, el mensaje no es, no importa la presión intrarrenal, pero lo cierto es que a veces la cotidianidad fuerza un poquito las indicaciones. Bueno, esto es un poco así como organizamos nuestra mesa nosotros en quirófano. Si ustedes buscan acá no hay ningún ureteroscopio flexible. Y esto lo hago a propósito, lo pongo así a propósito, porque nosotros siempre antes de hacer una ureteroscopía flexible, hacemos una ureteroscopía semirrígida. Siempre quizás no, quizás si tiene un paciente que viene ya con doble J y la piedra está arriba, bueno, uno ya tiene el uréter dilatado, está prestenteado y uno podría acceder al ureteroscopio sin usar el ureteroscopio semirrígido, pero es como que el take home que quiero que se lleven es que no hacer ureteroscopía flexible sin un ureteroscopio porque puede ser de ayuda, ¿sí? Y aparte el ureteroscopio semirrígido nos permite, nosotros lo usamos hasta para poner la guía en un paciente que viene sin doble J, viene sin guía, para no meter un citoscopio y pasar la guía a través del citoscopio y de esa forma lastimar menos la uretra, lo pasamos a través del semirrígido. Y una vez con la guía montada, después tengo un videito con la guía montada sobre el ureteroscopio semirrígido, vamos y hacemos una dilatación del uréter activa y mirando también. Y una vez que ya tenemos dilatado el uréter, ahí sí entramos en paralelo con el ureteroscopio flexible. Uno también podría ir colocar una vaina de acceso a distintas técnicas, pero bueno, quería que se queden con el concepto este de que el ureteroscopio semirrígido, si bien hoy en día todo va hacia el uso del ureteroscopio flexible y la industria sí lo fuerza, el ureteroscopio semirrígido es claro. Este ureteroscopio que tenemos acá es un Wolf, en la punta tiene 8 frames y acá tiene 9,8 y tiene doble canal de trabajo. Los ureteroscopios actuales, los flexibles, en general vienen con un solo canal de trabajo. Había uno reutilizable que se llamaba Cobra, que tenía doble canal de trabajo, que era bastante cómodo, pero también hacía que cuanto más cosas vos le ponés al ureteroscopio, a veces hace que se fuerce el calibre para poder meter más. Por ejemplo, ahora que se usa el DIS, que no sé si saben si escucharon eso, que es aspirar los fragmentos litiásicos o el dust después de hacer la pulverización. Bueno, muchos lo que hacen para poder aspirar eso es aumentar el calibre del ureteroscopio. Bueno, las indicaciones medio que son conocidas por todos. Antes estaba... ¿Quién tiene acceso a la litotipsia extracorpórea en su hospital? ¿Nadie? Mirá, nosotros teníamos y ya no la estamos usando más. Un poco también por esto, porque los pacientes ya requieren soluciones más... exigen y nosotros también nos gusta dar soluciones más rápidas. Como que la eficacia de la litotipsia extracorpórea no es tan alta como la litotipsia intracorpórea mirando la piedra. Entonces eso ha hecho que... y la necesidad de muchas veces de requerir nuevos procedimientos ha hecho que los pacientes opten por la litotipsia ureteral endoscópica. Así que bueno, esto sigue estando la litotipsia extracorpórea dentro del armamentario, está cada vez con menos presencia. Bueno, acá ya lo ven ustedes. Nosotros estas son cifras de nuestro hospital, un post que presentamos en un congreso hace un par de años. Fíjense lo que es la litotipsia extracorpórea. Esto es respecto al porcentaje de procedimientos en el año. Fíjense que allá en el año 97 el 80% de los pacientes se trataban con litotipsia extracorpórea y como ha ido bajando hasta el día de hoy. Bien. Uno podría decir también que la percutánea muere, pero no, fíjense que la percutánea ahí se mantiene. Si bien siempre es un poquito más abajo, se mantiene. Bueno, otras indicaciones de la ureteroscopía es la ureteroscopía diagnóstica en pacientes con hematuria. Bueno, acá puse casos donde ya el paciente ya viene con sospecha, se le hace una tomografía y no hay defecto de relleno. ¿Está bien? Una imagen para recordar que el uréter no es recto, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay que tratarlo con cariño. Sobre todo en pacientes, ¿en qué pacientes es un poquito más complicado el acceso? ¿Mujeres? Hombre. En pacientes grandotes, en pacientes
pacientes obesos, o me tocó también hace poco un Ryder que no era que era obeso, era todo gigante, y claro, tienen psoas ilíacos muy prominentes y a veces el acceso es complicado. Entonces, si bien la uretroscopía semirrígida uno la reservaría para el tramo distal del uréter, si a vos te permite el uréter, tratar una piel de uréter medio, uréter superior con el semirrígido, te ahorrás el flexible, el uretroscopio, el semirrígido es mucho más cómodo para manipular y la visión del uretroscopio semirrígido es buenísima. ¿Bien? Así que, pero bueno, en la imagen esto es, tratemos de no hacer fuerza, porque los uretroscopios, por más rígidos que sean, se pueden doblar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un uretroscopio rígido y un semirrígido? Porque viste que todos tenemos el semirrígido, pero el rígido es algo que se usaba antes, que si bien este es bastante rígido, como que su estructura permite cierta curvatura sin alterar la visión. Los uretroscopios rígidos tenían 11, 12 frames y era la óptica que venía por dentro, el sistema de visión era como una sola lente. Entonces, si vos lo doblabas, se quebraba y ya te quedabas sin ver. Hoy en día, si alguna vez les pasó, por ahí cuando meten el uretroscopio semirrígido, como que aparece una sombra ahí en la periferia, un anillo, pero te permite seguir trabajando. Bueno, eso es una señal de que por ahí hay que meter un flexible, o que por ahí necesitas poner un OLJ y no forzar, pero a lo que voy es que te permite seguir trabajando, incluso forzando un poquito el semirrígido, pero sigue siendo rígido. Muy bien. Bueno, un poquito de... esto ya un poquito hablamos. Dijeron que solamente el 50% de ustedes tienen el láser. El láser, esa energía que se libera a través de la fibra. Hay distintos tipos de fibras también. Hay fibras más finitas y fibras más gruesas. Las fibras más gruesas, por ejemplo, hay de 1000 micras. Se usaban antes para litología vesical endoscópica. Nosotros usamos las de 500 para lo que es enucleación de próstata con láser. Usamos la de 365 micras para lo que es semirrígido y usamos las fibras, las más finitas del mercado son 200 micras para flexible. Ahora hay un láser que permite, bajó todavía más el diámetro que te permite pasar a través del ureteroscopio, que es el TFL o el láser de fibra de turio, que te permite usar fibras hasta 150. Si bien acá en Argentina todavía no llegaron, es un láser que permitiría entonces mayor deflexión, mayor visibilidad porque tenés mayor flujo de agua. Pero lo que iba con esto es que bueno, a través de la fibra láser viaja el láser que es luz y los distintos tipos de láseres se terminan absorbiendo por la solución fisiológica y en esa absorción se genera una burbuja. El láser tiene dos efectos, uno es ¿cómo se llama? El mecánico, porque en esa absorción se genera una burbuja y esa burbuja rompe la piedra, o en el láser, en el tema de la enucleación de próstata, esa burbuja es la que te genera la apertura de tejidos. Y hay otros tipos de láser, por ejemplo de fibra de tulio o el TFL, que el coeficiente de absorción es mucho más cercano al agua y entonces apenas sale esta burbuja se absorbe. Entonces tenés que estar casi en contacto con este tipo de fibra, con este tipo de láser. Bueno, y acá puse ahí ese comentario de no confundir lo que es el efecto Moses con la tecnología Moses, seguramente ya lo habrán escuchado en algún momento, pero el efecto Moses es esto que genera la misma burbuja que separa tejidos, o hizo Moisés en su momento, o dicen que hizo, y la tecnología Moses, que ya lo vamos a ver, que es una modulación, es una posibilidad tecnológica de modular el pulso. ¿Está bien? Esta tecnología Moses es un nombre propio que viene de Lumenis, ahora que lo comercializa Boston, pero lo que hacen ellos es a este pulso, luego de ese pulso mandan otro pulso y entonces eso permitiría que con menos energía lográs menos retropulsión, porque el segundo láser, que es el segundo pulso, que es el que impacta, tiene menos resistencia, entonces necesitas menos energía para lograr el mismo efecto mecánico. Y eso es lo que se considera como tecnología Moses. Sin embargo, otros tipos de láser, por ejemplo el de Quantas, también tiene esta tecnología Moses y le cambian el nombre. ¿Bien? Esto se llama modulación del pulso. Bueno, guías, imagino que ahí sí tienen quizás un poquito más de experiencia, porque guías creo que tienen todos para poner doble J. Hay distintos tipos de guías, están las que vienen con el set, que son todas de PTFE, en general son de 0038, son las que te permiten pasar a través de un catéter, por ejemplo.
son bastante rígidas y nosotros por ahí no las recomendamos, porque si de repente tenés un uréter un poquito estrecho, pueden lastimar la mucosa ureteral y de repente tener lo que se llama una falsa vía. Después tenés todas las opuestas, que son las hidrofílicas, que son mucho más blanditas, son como más difíciles de manipular, requieren que estén hidratadas o mojadas con solución fisiológica, que permiten, la ventaja que tienen es que de repente pueden pasar en lugares más estrechos, donde por ahí no encontrás la luz, pero tienen la contra que después, cuando vos querés montar algo sobre una hidrofílica, después tienen menos cuerpo. Después tenés las guías híbridas, la más conocida es la Sensor, que tiene una punta hidrofílica y el cuerpo de PTFE. Y después muchas, o las buenas, en el extremo como distal de la guía, tiene la punta, no es dura, sino que la vuelven a ablandar para de repente hacer el pasaje retrógrado de la guía a través de, por ejemplo, el ureteroscopio. Eso al principio era muy importante porque uno pasaba la guía a través del ureteroscopio reutilizables y la guía que lastima el canal de trabajo, perdías 10 lucas verdes. Entonces, por eso es que se desarrolló la guía. Hoy en día, los canales de trabajo están siendo un poquito más resistentes y bueno, es un ureteroscopio descartable. Nosotros usamos después hay distintos tipos de rigidez también de la guía. Nosotros habitualmente usamos la Sensor para todo, pero a veces para recambios de catéter OLJ en Bricker, no vejiga, que por ahí tienen anatomías alteradas, usamos las Stiff o las Super Stiff, que son más rígidas, y entonces el WJ adentro del cuerpo no te quiquea tanto. ¿Me siguen? Bueno, canastillas. En ureteroscopía flexible, la que más se usa es, bueno, esta es una foto de una Engage, que es de Cook, pero bueno, Dakota, la de Boston, por ejemplo, que está en el mercado también se llama Dakota. Hay distintos nombres, pero todas las que se usan en ureteroscopía flexible son de agarre frontal, porque si uno tiene una piedra en un cáliz, es imposible que la canastilla pase a través, por eso una canastilla de agarre lateral, para cuando tenés una piedra en el cáliz es muy incómoda, ¿viste? Se te dobla. Entonces para el cáliz lo mejor es agarrar una canastilla de agarre lateral, y para el uréter sí usamos canastillas de agarre lateral. Una ventaja que tienen estas canastillas es que además no solo permiten agarrar de frente, sino que también permiten liberar la piedra. Entonces si de repente tenés un uréter poco complaciente, medio estrecho, y vos tenés miedo que cuando te vengas con esa piedra te quedes trabado, bueno, pues quizás usar un Engage permite liberar la piedra y no tener el problema de que se te quede atrapada la piedra y tener que lacerear con la canastilla agarrada. Con una fotito de cómo funciona un video, perdón, de cómo funciona una canastilla de agarre lateral. Y de paso le pongo el otro videito. Este es un uréter bastante amplio, este aparentemente debe haber tenido WJ previo. La canastilla se pasa como pasando la zona de la piedra y después retrógradamente la hace pasar por algún espacio de la canastilla. Fíjense que ahí estamos usando una guía híbrida, que es esta que decía con el PTFE y la punta hidrofílica. No es PTFE específicamente, pero bueno, igual no es toda la recubierta hidrofílica. Y acá, este videito es un ureteroscopio. ¿Qué dicen que es el ureteroscopio? Sí. Digital, muy bien, la calidad de imagen, el espectro ortogonal. Y acá ven que estamos usando una Engage o una canastilla de agarre frontal para sacar la piedra. A ver. Lo que hacemos en los hombres es la dejamos en la vejiga, en las mujeres, como el acceso a la vejiga es mucho más fácil, cada vez que sacamos una piedrita de riñón en mujeres la sacamos del cuerpo, y en los hombres, para no estar entrando y saliendo con el ureteroscopio a través de la uretra, la dejamos en vejiga y al final ahí sí ponemos lidocaína y ponemos la camisa del citoscopio y sacamos los fragmentitos. ¿Está bien? Bueno, acá la vaina de acceso ureteral es algo que nosotros en el hospital no hacemos mucho, la verdad. Somos más de entrar en paralelo con el ureteroscopio e ir a trabajar sin vaina. Ahora con el advenimiento de las vainas de construcción, bueno, estamos ayornándonos un poco, pero lo cierto es que siempre nos sentimos mucho más cómodos sin eso.
las vainas de acceso tienen la ventaja de que no solamente facilita el acceso al riñón, sino que también permitirían reducir la presión intrarrenal. Y si uno reduce la presión intrarrenal, bueno, habría menos reflujo pilovenoso, pilolinfático, y con esto disminuiría las chances de infecciones urinarias. Todo esto está muy bien estudiado y demás, pero lo cierto es que a nivel clínico los estudios no muestran que haya realmente menos urosepsis usando vainas que no usando vainas. Y por otro lado, cuando uno tiene que usar tratar una litiasis de cáliz inferior, para poder acceder al cáliz inferior con estas vainas, no digo con las nuevas, con estas vainas, tenías que bajar la vaina para poder acceder. Entonces, si vos bajás la vaina para poder acceder a la piedra del cáliz inferior, y el extremo superior de la vaina te queda por debajo de la unión piloureteral, tampoco estarías bajando tanto la presión intrarrenal. Entonces, bueno, todo eso ha hecho que por ahí nosotros no usábamos tanto las vainas de acceso ureteral. Por otro lado, bueno, esto ya es conocido por todos, las vainas lastiman el uréter y muchas veces hacen que de repente, para poder acceder con vainas, y de repente no te entrenaste en ureteroscopía sin vaina, terminás dilatando uréteres o prestenteando y llevando a pacientes a tener requerimiento de más procedimientos, ¿sí? Este es un trabajo muy conocido, publicado en 2013, de Olivier Traxler. El que nunca escuchó su nombre, le recomiendo que lo vea porque es el referente en ureteroscopía a nivel internacional. El chabón es muy didáctico y tiene 1000 videos en YouTube, en Twitter, en donde quieran, y la verdad que es recomendable. Esto es una diapositiva robada de él. Recomienda siempre usar la fibra a un cuarto. Tengo un videito, pero bueno, lo voy a poner después porque se me ha colgado el video, entonces no quiero cagar la presentación. Pero siempre se recomienda usar la fibra a un cuarto de la pantalla. Acá, como ustedes ven, este es un ureteroscopio digital. Y esto, un poquito de anatomía, simplemente para contarles una cosa. Los riñones, bueno, este es un corte como sagital, y ven que los riñones están puestos así, 30 grados del eje horizontal. Y esto dirá, bueno, ¿qué importa? Bueno, cuando ustedes hacen una ureteroscopía flexible, si ustedes se quedan derechitos en cualquiera de los dos riñones y hacés para arriba o para abajo, hay ureteroscopios que son intuitivos y hay otros que son contraintuitivos. Intuitivos son aquellos que cuando vos levantás la puntita, ¿cómo se llama? La manijita esta, la punta sube, cuando vos bajás, baja. Los contraintuitivos son al revés. Entonces, bueno, uno puede pedirle a la industria que sea intuitivo o antiintuitivo según lo que estén acostumbrados ustedes a usar. Pero más allá de este comentario, si vos no te pones así en el riñón izquierdo, vos no te pones así, si vos te quedás derechito y subís y bajás, te la pones contra la cara anterior y la posterior. Entonces no estarías viendo la luz o las cavidades renales. Entonces, para hacer una ureteroscopía del lado izquierdo, lo que se dice es que hay que pronar la mano derecha y supinar la mano izquierda, ¿sí? Yo siempre digo que hay que mover las dos manos en ureteroscopía flexible, porque si vos solamente movés una, depende un poco del torque del ureteroscopio, si es que te va a copiar. Hablamos de torque en cuanto te copia la punta de lo que vos estás moviendo acá. Si vos haces así y la punta es así, tiene buen torque. Si vos haces así y la punta queda fija ahí y no se mueve nada, tiene mal torque. Bueno, hay torques y torques, depende de los ureteroscopios. Entonces, para lograr el mayor torque, que recomendamos usar las dos manos, ¿sí? Entonces, cuando pronas una, supinas la otra. Entonces, para hacer ureteroscopía del lado derecho, recomendamos alinearnos al riñón y por eso usamos el ureteroscopio de esta forma. ¿Me siguen? Sí. Fíjense cómo también, acá en esta imagen, que vemos que es un ureteroscopio digital, fíjense que en el riñón izquierdo la gravedad hace que las piedras estén en hora 9. Y si vos tenés un ureteroscopio con un canal de trabajo y sale en hora 3, a veces estás complicado para tratar. Eso ha hecho que la industria hoy en día logra en algunos ureteroscopios modificar el canal de trabajo, con una rosquita ahí afuera movés el canal de trabajo, o vos tenés que saber dónde está el canal de trabajo de cada ureteroscopio y de repente vos decís, bueno, tengo una piedra en cáliz en el riñón izquierdo, prefiero que el canal de trabajo sea hora 9, entonces voy por este, ¿se entiende? Entonces, pero lo cierto también es que hay algunas otras empresas que lo que hacen es poner el canal de trabajo en hora 6, entonces no estás cómodo para ninguno de los dos, pero no estás tan incómodo para otras, ¿está bien? Así que bueno, eso simplemente contarles qué es lo que pasa anatómicamente y su correlato con la industria. ¿Está bien? Bueno,
para poder obtener una cirugía exitosa hay que conocer un poco el láser. No sé si conocen un poco de seteos, imagino los que ya tienen láser sí, el que no tiene. El láser permite modular tanto la frecuencia, que es la cantidad de pulsos que larga por segundo, como la energía. Entonces, si uno quisiera fragmentar, como se ve acá en el dibujo, lo que uno tiene que hacer es poner energía alta, se considera, que es un joule, por ejemplo, y baja frecuencia, que sería 10 Hz. ¿Sí? Si uno tiene la posibilidad de modular el pulso, bueno, uno pondría un pulso corto. Esto es medio de memoria al principio, pero después se va entendiendo un poco. Y bueno, vos para poder fragmentar necesitas liberar mucha energía de golpe, entonces cuando vos liberás mucha energía de golpe, generás mayor retropulsión también. ¿Sí? Entonces por eso que ahí ponemos que un tip para tratar piedras, tanto en el cáliz como en el uréter, a veces es apretar un poquito la piedra con la fibra para que la piedra no se te mueva. ¿Está bien? Si bien no tiene nada que ver la retropulsión del láser con la retropulsión del neumático, ¿no? Y acá pongo fragmentar y basketing, porque vos, si decidís fragmentar, después vas a tener que sacar. Distinto es cuando vos decidís pulverizar, que vas a esperar que el paciente solito elimine, expulse las piedras. ¿Está bien? Uno con un láser de baja potencia puede tranquilamente tanto fragmentar como pulverizar. ¿Sí? Recuerden que la potencia se da por el producto entre la energía y la frecuencia. ¿Sí? Esto lo puse acá, lo salté un poco, pero si miran acá, ven la potencia que vos tenés se da por la frecuencia o la energía. Entonces si vos tenés un láser de mucha potencia, bueno, vas a tener más posibilidades de subir la frecuencia y subir la energía. De todas formas, por más potencia que tenga tu láser, siempre se recomienda no usar más de ¿cuánto en el uréter? ¿Cuántos watts? 10-12 watts. ¿Y en el riñón? 20-25 watts. Sí, entonces vos decís 25 watts, ¿para qué quiero un láser de 120, de 150 watts como te venden? Bueno, esos láser se usan principalmente para enucleación de próstata, pero también... Ese soy yo. Lo que te permiten los láseres de alta potencia es, por más que vos no llegues a usar 250 watts, es subir la frecuencia. Los láseres de baja potencia no te dejan subir más de 20, 25 watts. En cambio, cuando tenés un láser de alta potencia, le puedes poner 50, 60 watts y eso te permite hacer un dusting un poquito más fino. ¿Entiendes? Entonces, decíamos, para pulverizar se usa energía baja, porque uno lo que quiere hacer es como justamente pulverizar. Hay un término ahí que lo van a ver en la literatura que se llama como painting o dancing, que es como que vas despacito de un lado para el otro, como pintando la piedra. Y acá lo que se usa es un pulso largo, porque vos lo que querés es que esa energía, estirarla en el tiempo, que en vez de que te la dé toda en una mínima fracción de tiempo, estirás ese tiempo y entonces la energía baja un poco. ¿Sí? Si vos lográs tocar la piedra, bueno, ahí estás haciendo dusting. Si con este seteo vos te alejás de la piedra y subís un poquito de energía, pasa a ser lo que se llama popcorn, ¿sí? O choclo. Entonces lo que se hace, ese popcorn se hace cuando de repente ya tenés pedacitos un poco más chicos, entonces vos no te podés, no podés como contactar la piedra, entonces en una cavidad más chica empezás como a disparar al aire, digamos, pero entonces las piedras, en vez de ser vos el que contacta con la piedra, son las piedras las que contactan con tu fibra. ¿Entiendes? Por ejemplo, acá hay una imagen, siempre se elige algún cáliz con un cuello no tan chico, porque si no pasa lo que contaba la otra vez, que sube mucho la presión terrenal, pero si vos lo haces en la pelvis a esto, las piedras se van para todos lados, entonces no puede ser eficiente. ¿Entiendes? Entonces, si de repente vos querés hacer dusting y te toca una piedra dura, una piedra, no sé, 1200, 1500 unidades de Hounsfield, por más que vos quieras, por más buen láser que tengas, a veces la piedra no se deja dastear o pulverizar, y entonces terminás pulverizando un poco y después haciendo popcorn, ¿no? Bueno, acá es como un repasito de lo que hay que saber, de alta frecuencia, baja energía, cómo poner el pulso. Al principio, como les digo, de memoria, y después ya una vez que empezás a escuchar esto una y otra vez, te lo acordás. Este es una imagen que hace uno de nuestros urólogos, que lo que hace es hacer la analogía entre la fragmentación y un nachador, donde es alta energía, baja frecuencia y entonces lográs fragmentar. La diferencia del dusting, que lo que haces es
menos energía, pero mucha frecuencia y lograr fragmentitos más chicos, más pequeños. Lo inventó Fede Tirapegui, un amigo que me damos el crédito. La bibliografía que dice respecto a dusting o basketing es lo mismo. O sea, si vos haces, obviamente si comparás una buena técnica, ¿no? Entonces, si vos haces un buen dusting, según la bibliografía, los resultados esperados son iguales. Lo que se trata, para lograr una buena expulsión de este polvo, lo que se recomienda siempre, si vas a hacer dust, es relocalizar la piedra. Si vos tenés una piedra en el cáliz inferior, como los cálices superiores y medios tienen mejor drenaje que el cáliz inferior, se recomienda, por más que vos hoy en día con un ureteroscopio flexible podés acceder perfectamente al cáliz inferior y no estás forzando el ureteroscopio, se recomienda de todas formas llevar la piedra al cáliz superior y dastearlo, pulverizarla. ¿Sí? Están los detractores de esto que dicen, che, pero al final estás usando una canastilla, y una de las ventajas del dusting es que no usas canastilla. Pero bueno, si vos querés los mejores resultados, hay que poner, entonces tenés que relocalizar la piedra en el cáliz superior, hacer la pulverización, y en general, salvo que vos logres, no sé, un cálculo de ácido úrico, son piedras más blandas y permiten una muy buena pulverización, sino muchas veces estos pacientes quedan con catéter doble J para evitar que te hagan calcetiteadas y así demás. ¿Está bien? No hay diferencias clínicas. Bueno, esto es un poquito... ¿Cómo vamos con el tiempo? 49. Bueno, vamos rápido. Esto de modulación del pulso, un poquito ya lo dijimos. Les muestro, no sé si... Esto el que ya lo vio es medio repetición, pero para el que nunca lo vio, por ahí puede servir. Fíjense acá como, este es la modulación del pulso que yo les digo, es que acá hay una primera burbuja que como que te abre el paso y la segunda es la que avanza más, pero eso logra menor retropulsión. La verdad que muchos de estas tecnologías tienen como mucho marketing, digamos, entonces porque lo que quieren hacer es vendernos, pero si vos después analizás, al principio es como que yo siempre digo que siempre hay que dejar que pase un poquito el tiempo antes y no enamorarse de lo que te vende la industria al toque, porque siempre hay mucha espuma y después cuando pasa un poco el tiempo y decanta y se ve la evidencia, al principio estábamos todos como fascinados con el Moses o con el Virtual Basket, pero después salieron después lo que pasa es que sale otra tecnología y ya no están tan interesados en vender esta y empiezan a aparecer los verdaderos resultados. Pero bueno, no había diferencias clínicas modulando y no modulando el pulso. Esto es un poquito para que recuerden que hay otros tipos de láser. Acá en Argentina creo que tiene el alemán y no sé si lo tiene otro. Nosotros estamos por adquirirlo, pero no estamos muy convencidos, entonces nunca no termina de entrar. No sé si el otro centro lo tiene. Lo lindo de este láser es que permite una muy buena pulverización, pero no permite fragmentar. Entonces vos no siempre vas a querer pulverizar. De repente querés hacer una litotripsia vesical y querés fragmentar, o de repente querés hacer una mini percutánea y querés fragmentar para sacar rápido los pedazos. Entonces es un láser que está orientado principalmente a hacer dusting, ni siquiera a fragmentar. Y tampoco sirve para hacer enucleación de próstata. Entonces es un láser como muy específico para... Entonces si vos tenés que elegir a la hora de comprar un láser, y bueno, quizás no sea este. Y además este láser está cerca de $200.000 cuando el Coleman está a 120. Entonces es más difícil de amortizar. Pero las ventajas que tienen es que es un poco más liviano, es mucho más chico, es transportable el láser, lo conectás a 220, te lo llevas en el auto. Los otros no, son unas moles bastante pesadas que son muy difíciles de transportar. Incluso son difíciles de transportar hasta dentro del mismo hospital. Nosotros a veces lo prestamos a los gastroenterólogos que les gusta meterse en la vía biliar para hacer CPRE y hacer con el láser. Ya es un tema moverlo a un piso al aparato porque son muy sensibles. Pero bueno, permiten generar un buen dust. Y para los que estuvieron en el congreso de repetición, pero hablamos de dust o un buen polvo por debajo de las 250 micras. ¿Sí? Una forma como uno no tiene una regla ahí adentro de la cavidad renal para ver cuánto son 250 micras, muchas veces lo comparás con la fibra láser, o también dicen que si se mantiene flotando 2 segundos, la piel, bueno, eso puede ser considerado polvo, o si de repente vos podés aspirar esos pedacitos, lo podés aspirar a través del canal de trabajo 3.6 French, esto también sería considerado polvo. Bueno, esto es un poquito más de física, pero fíjense que el TFL tiene mejor coeficiente de absorción, entonces se absorben
más rápido y eso permite que haya menos retropulsión y genera mejor pulso, mejor pulverización. Acá es un poquito, el peak power se llama peak power como la energía máxima entregada, y fíjense como el Holmium es el que, mira, se me salió del gráfico, la curva ni se ve, pero es el que tiene mayor peak power, entonces es el que tiene una burbuja más grande, entonces tenés más retropulsión, pero también te permite, por ejemplo, de nuclear. A diferencia del TFL, que no te permite nuclear y tampoco te permite fragmentar. Entonces, ¿a dónde va la tecnología hoy? Está en tratar de bajar el peak power del Holmium y quizás subirle el TFL. El tulio pulsado logra eso y el magneto, que es el Holmium pero modulado, lograría eso. Obviamente es cara todavía. Este es un videito afanado de Twitter de Guido Giusti, que es otro endurólogo conocido. Si les gusta, es para mirarme sus videitos, que están buenos. El TFL permite una buena, fíjense que casi ni se ven los fragmentitos que va produciendo, sin más allá de la calidad de video no es muy buena. Hay algunos comentarios de algunos que lo han probado que no pulveriza bien en todas las piedras y que las unidades de Haufield no siempre reflejan preoperatoriamente si se va a hacer bien pulverizada. Entonces de repente vos creías que ibas a pulverizar bien y te encontrás intraoperatoriamente que la piedra no se pulveriza bien. ¿Está bien? Bueno, la evidencia de estos láseres todavía no está muy probada. El tulio pulsado tiene un coeficiente de absorción intermedio entre el Holmium y el TFL. Fíjense que el peak power es intermedio también de los dos. Tiene la ventaja que se conecta a 220. Sin embargo, fíjense que todavía las publicaciones todavía son muy recientes y con bajo N. Otro videito, perdón. Este es el TFL, este es el tulio pulsado. El tulio pulsado, a diferencia del TFL, como tiene un poquito más de peak power, permitiría hacer Holler, o sea, el nuclear. No sería Holler porque sería Tufler, pero bueno, permitiría el nuclear y además permitiría pulverizar un poco. Todavía sigue siendo caro, pero tiene la ventaja de que se puede conectar a 220 y que es bastante más silencioso. ¿Sí? Y bueno, después está el magneto, este sí lo tienen, está en algunos centros acá de Argentina. Videos de esto. El alemán sacó alguna de las evidencias preliminares. Pero bueno, o sea, son buenos, son mejores que el Holmium. Todavía falta que el tiempo hable. ¿Está bien? Y últimos comentarios, simplemente para hablar de succión. La succión no es un concepto nuevo, se habla ya desde el año 95 de succión. Pero fíjense cómo está, esta lejos la debería actualizar, pero esto, fíjense cómo hoy en día la succión es una palabra de moda en endurología. ¿Y por qué? Esto porque la succión logra bajar la presión intrarenal, entonces esto disminuiría las complicaciones. Al tener mejor flujo, vos visualizás mejor el medio, lográs disminuir un poquito la temperatura. Y logró un nuevo concepto, que todos hablamos de Stone Free Rate, pero hoy en día se está hablando de Single Stage Stone Free Rate o Zero Free Rate, que es, o sea, no solamente un Stone Free, perfecto, cero, menos de 1 y no hay ninguna piedra, no hay nada en tomografía, ¿está bien? Y esto haría que vos necesites menos procedimientos, que hasta incluso lo podrías colocar, no dejarle catéter doble J, porque no hay nada de resto, pero bueno, todavía siguen, son costosas las vainas y en mi experiencia no son tan cómodas, ¿sí? A mí por lo menos me cuesta, sabéis que yo vengo de una escuela sin vaina, entonces me tengo que acostumbrar primero a la vaina y después a esto de la succión, pero lo que pasa es que necesitas 1 o 2 residentes que te estén mandando bastante cantidad de agua, o lo que hacen en Europa y en Estados Unidos es colocar bombas de presión, bombas de irrigación automáticas, que todavía acá en Argentina nosotros usamos, pero medio probándola, pero todavía no está avalada por ANMAT, o sea, no se puede comercializar, y lo que hace es manda flujo continuamente, porque ¿qué pasa? Cuando vos pones una vaina de aspiración, la aspiración está continuamente, ¿no? Y vos cuando mandás agua, lo que mandás a través de una jeringa, no es continuo, se te acaba la jeringa y entonces ahí te colapsa la vía con la vaina. Entonces, las bombas estas lo que permiten es generar todo un flujo continuo, evita que la vía excretora se colapse a la vaina. ¿Me siguieron? Entonces, yo creo que las veces que lo probé con la máquina, con la bomba de irrigación, está buenísimo, la verdad que está buenísimo,
pero ahora cuando dependés de un residente, y bueno, depende si está posguardia, si no, si quiere, no quiere y demás, entonces es complejo. ¿Está bien? Pero la verdad que está muy buena. Bueno, esas vainas se llaman fans, ¿sí? Después voy a contar, ya hablamos un poquito de lo que es el DIS. Esto no triunfó mucho en el medio, que es como hacías el dusting y después ponías como un catéter y aspirabas a través de eso, pero orientado por fluoroscopía, para el docente previo. Error tremendo. Primeras evidencias de las fans, fíjense que ya están hablando de esto de cero fragmento residual, pero bueno, todavía es muy inicial. Sin embargo, siguen siendo vainas, así que hay que cuidar el ureter. Y acá tenemos un videíto, que fíjense, no sé si se llega a ver, pero la vaina es esto azul. El ureteroscopio mismo dobla la vaina, ¿sí? Y entonces, a diferencia de las vainas de antes, que yo les decía que para poder acceder a acá vos tenías que retirar la vaina porque no se doblaba, esta permite entrar. Y bueno, esto se conecta a la aspiración central, y así se ve radioscópicamente una vaina. Fíjense, ahí estamos con una consola de un ureteroscopio descartable. Esta es la manera de succión. Estamos haciendo el dusting, la piedra no tan blanda, la verdad. Pero bueno, fíjense que vos tenés dos opciones con las vainas. Podés ir haciendo como un dusting, pulverizando y que los pedacitos chiquititos viajen alrededor de tu ureteroscopio y te los chupe la vaina. Para eso necesitas que haya cierto espacio entre la vaina y el ureteroscopio. Por eso se recomienda, por ejemplo, usar el mejor ratio encontrado es un 7.5 o un 6 con una vaina 10-12. Obviamente que si vos usás un 7 con una vaina 12-14, el ratio es mejor, más grande, pero está metiendo una 12-14 en el ureter y eso puede lastimar el ureter, ¿no? Y la otra forma de succión es esta, o sea, para sacar fragmentos más grandes, vos te retirás y si te dan agua, la piedra sale hasta el final y sale. Pero si vos te quedás sin agua, la piedra se te va de vuelta para arriba. Entonces, todavía está, yo creo, a mi modo de ver, que todavía le falta una vuelta de tuerca. Bueno, esto es succión a través del ureteroscopio. Este fue un modelo que está muy bueno, que se llama CIVAC, pero para poder aspirar tiene una gran contra, que el ureteroscopio es de 11.5 French, es enorme. Entonces, claro, el canal de trabajo es de 7 French, entra un doble J por ahí dentro. Claro, vos podés sacar fragmentitos grandes, pero para eso tenés que haber mucho pre-standing, mucho doble J post, ¿se entiende? Porque estás forzando bastante el ureter. Y bueno, y ahora Pusen sacó un 7.5, pero sigue siendo el canal de trabajo de 3.6. Entonces, ¿qué pasa? Para poder usar esto, vos tenés que lograr un dusting perfecto, que lo lográs quizás con el TFL y en algunas piedras. Entonces tenés que tener este ureteroscopio, el láser TFL y el paciente adecuado. Plata para algunos casos seleccionados. Fíjense el canal de trabajo de esto. Zarpado. Bueno, hay evidencia, sin embargo, si ustedes miran, la evidencia de la succión todavía es de baja calidad, digamos. Y si vos buscás en las guías, todavía succión no aparece en todo, ¿viste? Y dice, hay algo de evidencia para usar succión. Esta es una foto del congreso, ya para terminar, el congreso de Phoenix el año pasado, pero uno dice, bueno, viajé y pude ver esto, está buenísimo, y el sábado estuvo acá, así que no hace falta viajar, no le digan a mi germo, pero este es el que les recomendaba que lo busquen, se llama Olivier Traxler, y él estaba acá presentando lo que sería el nuevo ureteroscopio, que para el que fue al congreso esto ya es conocido, pero para el que no, les cuento, es un ureteroscopio que es totalmente integrado, que tiene sensor de presión intrarenal, tiene un doble canal de trabajo, entonces la fibra va por un canal de trabajo que a vos te permite pasar una canastilla o hacer DIS, aspirar a través de ese canal de trabajo, entonces te queda el canal de trabajo libre, la fibra va por otro lado, chip en la punta, digital, todo esto con un ureteroscopio de más o menos 10 French. O sea, no es el de 7.5, no es el de 6, que ya hay un ureteroscopio, pero es de 9.5 o 10 French. O sea, todavía sigue siendo bloquecito. Pero bueno, es a lo que va. Y otra cosita, que bueno, acá no puse la imagen, pero hay algo que se viene también, que es IA aplicada al láser Holmium, no sé si lo vieron, se llama StoneSense, la tecnología, que lo que hacen es como, así como la láser viaja a través de la fibra,
eso está hueco, digamos, luz pasa y vuelve. En el mismo láser hay un receptor de luz. Entonces, lo que hace es sensa hacia dónde está yendo el láser. Si hay una piedra delante, te permite disparar. Pero si de repente ya no hay más piedra, por ejemplo, te moviste o basculó el riñón por la misma respiración, deja de disparar. Entonces ahí te protege a vos que lastimes la mucosa, que en general no pasa nada, pero ese sangradito a vos te dificulta la visualización y ya te altera los resultados quirúrgicos. ¿No? Así que bueno, nada, la IA no podía dejar de estar en la charla. Bueno, piensen, armen equipo y preguntas si quieren. Estoy abierto, pero tengo que cortar. El hospital tiene toda como una forma para ir a rotar, si quieren, al que le interese, está bueno. Tenemos un centro con mucho volumen y con mucha tecnología, así que